Bendiciones, buen día para todos. Me alegra saludarles en este hermoso momento, este tiempo tan especial que Dios nos concede de poder hacer oración escritural. Hoy vamos a hacer esta oración con base en lo que dice Romanos capítulo 14, del verso 1 hasta el 6. Y para ello, Elba es tan amable de hacer esa lectura. Bien pueda. Ok, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y noche, entre día y día. Otro juzga iguales. Todos los días cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Amén, muy bien. Gracias, Elba, muy amable. Y nada. Bienvenidos quienes están ingresando a este tiempo de oración escritural. Esta palabra del día de hoy tiene una finalidad y es poder tener la capacidad de comprender quién está a mi lado, con quién estoy compartiendo el evangelio, porque esto netamente se está hablando de personas creyentes, de personas que están en el mismo lugar porque así Dios lo ha determinado. Y yo pensaba dentro de mí con respecto a este pasaje de la escritura como una familia, hacia una comparación. Nosotros no escogemos a nuestros hermanos. Nosotros no escogemos la cantidad de ellos. Los que deciden esta labor ya son, en primer lugar, Dios y también nuestros padres. Y cuando empezamos a crecer, empezamos a ver las diferencias nos empezamos a ver cada uno mutuamente las diferencias y empezamos a conocer nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Entonces se puede concluir que nosotros estamos para compartir esta vida con más personas. Así como algunos compartimos el vientre de nuestra madre, también estamos compartiendo este mundo. Y dentro de una congregación, dentro de una comunidad, siempre vamos a tener personas muy fuertes que proponen ideas, que lanzan proyectos, que los ejecutan, pero también vamos a tener personas que vamos a necesitar estarlas motivando, estarlas ayudando, estarles corrigiendo muchas veces algunas actitudes. Y eso es en todo. Yo creo que nosotros, en términos generales, tenemos un problema y es que nos exigimos demasiado. Y por lo general, el que más exige es el que tiene conceptos muy aferrados y puede terminar hasta incluyendo sus experiencias personales y convirtiéndolas en doctrinas generales. Y es bueno que nosotros recapacitemos en esta vida que Dios nos asignó, que es una vida muy bonita. El evangelio es muy hermoso vivirlo, pero debemos verlo como se ve una familia, en donde hay personas fuertes y donde hay personas débiles, y que los unos ayudan a los otros. Esa es la tarea de la vida.
ayudarnos mutuamente, darnos la mano mutuamente, colaborarnos, enseñarnos, servir de ejemplo. Y aquí con esta palabra, verdad que es bien diciente. Es una palabra que revela el comportamiento del ser humano. Yo quiero decirles algo. Los psicólogos dicen que los primeros 10 años de nuestra vida, en nuestra infancia y en nuestra niñez, como vivamos esos primeros 10 años de vida, se va a definir el resto de nuestra vida. Por eso vemos personas que de pronto no tuvieron una niñez buena, agradable, y los vemos personas de 40, 50, hasta 60 años teniendo comportamientos infantiles, porque no quemaron etapas. Entonces están viviendo a destiempo. Y por eso existen los psicólogos. Ellos trabajan esas áreas, lo ubican a la persona según donde esté. Pero a veces nosotros nos vemos muy normales porque tenemos X edad y pensamos que eso es madurez o que ya se ha aprendido algo en la vida. Otro caso es que nosotros, en el pueblo cristiano, como usted sea el primer año de su vida, miren lo importante que es tener un paternidad espiritual. Miren lo importante que es tener un acompañamiento o tutores, como decía el apóstol Pablo, los famosos ayos, los que guían a la persona. Lo que uno sea en el primer año de vida espiritual, prácticamente ese año define cómo va a ser el resto de la vida. No es la norma, no es la regla a seguir. Simplemente son estudios que se han hecho como para deducir por qué el comportamiento de ciertas personas. Entonces, si queremos saber verdaderamente qué vientre fue el que engendró a ese hijo espiritual, debemos conocer al Padre. Debemos conocer quién lo trajo a los pies de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él comienza su vida cristiana, él necesitó de Bernabé. Dios colocó a Bernabé, colocó a Ananías, aquel hombre que oró por él para que recuperara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Todos necesitamos tutores, todos necesitamos quien nos ayude en esta vida. Todos necesitamos sin excepción. Y de ahí fue donde salió esta palabra. El apóstol Pablo dice en el versículo 1, para quienes han ingresado, Romanos capítulo 14. Dice, recibí al débil en la fe. Recibirlo, o sea, aceptarlo, pero no para contender sobre opiniones. Las personas que tenemos un tiempo en el evangelio, no debemos contender con las personas que recién están comenzando, porque para ellos todo es nuevo. No sé si usted se acuerda cuando comenzó su vida cristiana. A usted le daba temor levantar las manos en la iglesia. A usted le daba temor orar. Usted no sabía qué era eso. Usted al contrario, como que le daba cierta risa. Usted se acomplejaba cargar la Biblia. Entonces, que una persona adulta, no madura en el evangelio, que una persona adulta que lleve tiempo ataque a una persona que recién está comenzando su vida cristiana, se considera inmadurez, porque prácticamente es como exigirle a un niño en lo natural, a un niño de 2 años, de 3 años, exigirle que haga cosas de uno de 8, de 10. También van a acelerar el día del niño, ¿no? Entonces en la vida necesitamos nosotros tener un comportamiento muy maduro, porque créanme que en las iglesias debiera haber más miembros. Créanme que debiéramos ser más. Los que estamos en Cristo Jesús debiera de ser más, muchísimos más. Pero muchas personas están heridas
están lastimadas, están prácticamente en el mundo porque no encontraron adaptación en la iglesia, porque empezamos con los famosos legalismos. Por eso aquí dice bien claro, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, su opinión cuenta, pero con personas de su mismo nivel espiritual. Pero no cuenta, al contrario, hace daño con personas de menor edad espiritual. Por eso vemos nosotros a personas, sobre todo líderes, que son capaces de liderar niños espirituales, pero no liderar maduros espirituales. Y mucha gente está aprovechando esa situación, como queriendo ser maestros, pero ¿de quién? De los que están llegando. Y son maestros pues legalistas, que imponen cargas. Y el Señor Jesús atacó contundentemente esa situación. Él dijo, ustedes ponen cargas pesadas sobre los demás, pero ustedes ni con un dedo la quieren llevar. Entonces, prácticamente nosotros pasamos a ser de ese grupo cuando estamos atacando a los bebés espirituales e imponiéndoles cosas que no vienen al caso, como cuáles. Miren lo que dice el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. En la tradición judía, hasta el día de hoy existe algo que se llama kosher. Kosher. Y kosher es prácticamente la selectividad de comidas. O sea, es una tradición que hasta el día de hoy ellos la mantienen. Porque ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. Ellos se quedaron en Levítico 11. Ellos se quedaron en la ley con respecto a los alimentos. Ellos se quedaron mirando lo pequeño, el ritual, y no se dieron cuenta que todo esto eran figuras de lo que iba a pasar posteriormente. Se quedaron en el maná, se quedaron en las legumbres, se quedaron en los animales con pezuña hendida, se quedaron en el animal que rumia, se quedaron en el cerdo que no se puede comer, se quedaron en los días inclusive. Cuando el Señor lo dijo en el libro de Isaías, estoy hastiado, estoy cansado de vuestras ofrendas, de vuestros sacrificios, de vuestros animales engordados. Estoy cansado de que guarden las fiestas solemnes, pero a mí no me aman. Entonces, esto se estaba repitiendo. Personas que estaban en el evangelio y seguían haciendo lo mismo como si estuvieran en la ley. ¿Y cuántas personas? Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó en mi comienzo. Mi hermano espiritual, mi padre espiritual, que fue el que me adoctrinó, nunca me prohibió nada. ¿Quiénes me empezaron a prohibir? Los que no hicieron nada por mí. No sé si a usted le ha pasado. Porque a usted que lo quiere ver en Cristo, no le dice, no, conozca a Cristo. Y en Cristo usted sabe que sí, que no. Pero empezaron, recuerdo un día comiendo, no sé cómo le digan ustedes allá en Venezuela, lo que llamamos aquí rellena o morcilla. Entonces, recuerdo que iba a comer y alguien me dijo, pero eso es pecado. Y yo inmediatamente lo dejé de comer, yo lo dejé ahí en el canastico. ¿Alguien le pasó una experiencia así? Si no lo puedo ver, por favor, coloque una manito ahí, diga, a mí me pasó. Alguien me quiso prohibir cosas y yo inmediatamente lo dejé ahí, pero no me explicaron por qué. Yo simplemente lo dejé ahí. Después yo pregunté, ¿por qué no se puede comer rellena? Y me dijeron, es que está hecha con sangre. Y entonces la sangre no se puede comer. Entonces, después fue con el tinto. El tinto, ¿cierto? El café. Que no se puede comer café.
¿Sabe qué teoría sacaron con respecto al café? Que porque tiene cafeína. Entonces, todos los que tomen tinto, si alguno ya tomó tinto hoy, mira hasta dónde las personas se engañan solitas. Dicen que se drogan, que los que toman cafeína se drogan y que así predican el evangelio. Oiga, qué ridiculez. Perdónenme que sea así, pero eso es una ridiculez. Ahora, quiero matar una vaca sagrada con respecto a un concepto. El chocolate. ¿Cuántos tomamos chocolate? El chocolate también, químicamente, se le incluye sangre. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora? ¿No puedo comer nada? ¿Qué dice la palabra? Que la oración santifica el alimento. Pero el que es débil en la fe, el que recién está empezando, le ponemos cargas, le ponemos trabas. Lo más importante fue lo que Jesús hizo por ellos. Lo más importante es que sus pecados les son perdonados. Pero estamos con arandelas. Estamos con arandelas, nos quedamos en las arandelas, nos quedamos en el maquillaje, nos quedamos en la ropa, nos quedamos en el cabello, nos quedamos en muchas cosas, en el vestido y no avanzamos, no avanzamos. Y nosotros necesitamos es avanzar a Cristo Jesús, arrojarnos a los brazos del Señor Jesús y amarlo como Él lo merece y ser obedientes en su palabra. Esto es parte de la obediencia, mis amados. No juzgar a la persona por lo que está haciendo. Enséñele, por favor, enséñele. Yo una vez tuve una lección y la verdad, bendigo ese momento porque fue una lección que me marcó. Yo estaba trabajando en una empresa y conducía un camión pequeño, transportando cajas de cartón. Y en una ocasión, el hijo del dueño del camión, que era un niño de 11 años, se subió al camión y lo prendió. Y como era el hijo del dueño, pues entonces, y el niño ya conducía, él manejaba el carro, o sea, el papá lo dejaba. Pero en esa ocasión estaba yo ahí y el niño cogió y dentro de en unas calles, tampoco no eran en calles muy transitadas, no, o sea, no había riesgo. Entonces el niño cogió por un carril contrario. Miren lo que es uno creer que uno gana. Y yo dejé que el niño manejara porque el papá lo dejaba. Pero después hablé con la señora, le dije, mi señora, su hijo cogió el camión y se metió por el carril contrario y pues, sí, no sé, me gustaría que no lo volviera a hacer. ¿Sabe qué me dijo la señora? Me dijo, no se lo prohíba, enséñele que por ese carril no se puede coger. ¿Cómo quedé yo? ¿Cómo quedé yo? Yo esperaba que la señora regañara al niño, que la señora le dijera, no, papito, ¿cómo se le ocurre? No. Me exhortó a mí. Me dijo, enséñele. Oiga, qué bueno. Ojalá todos los padres tuviéramos una actitud así. En lugar de regañar a los hijos para que otros terminen ganando, no, que ganen los hijos. A mí me gustó eso y por eso lo traigo a colación. Porque una vez quiere que la gente cometa el error para caerle. Y lo bueno es enseñar. Por favor, levante su mano y diga, me comprometo a enseñarle al que no sabe. No lo voy a juzgar. Porque puede haber varias razones para lo que está haciendo. La primera, ¿quieren anotarla? La primera razón por la cual una persona actúa así es porque pueden ser bebés en Cristo Jesús. Esa es una buena razón. Identifique cuánto tiempo lleva la persona. Acordémonos de Nicodemo,
Jesús estaba hablando con Nicodemo y Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Nicodemo? ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Oiga, una respuesta de un maestro de la ley, de un hombre grande. Y mire la pregunta que le hizo, ¿acaso puede uno entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer? Y Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, si hay personas así, estudiosas, ellos no entienden. Debemos nosotros enseñarles. Por favor, bajémonos al nivel de ellos. Es más fácil bajar al nivel de ellos que subirlos a ellos a nuestro nivel. Por favor, entendamos esa primera opción que puede haber o la razón por la cual él se comporta así. La segunda, porque pueden estar enfermos de legalismo. No solamente es un bebé el que recién llega, sino el que está mucho tiempo, pero se crió con legalismo. Se crió con legalismo. Hay diferentes culturas. Y hay lugares donde un niño de 7 años ya está empuña armas, consume drogas, roba y muchas cosas más. Usted no lo puede pedirle a un niño de estos que se comporte igual a su hijo. ¿Por qué? Porque él nació en una cultura en donde desde muy pequeño le enseñaron así. Entonces, a nuestras congregaciones van a llegar personas con legalismos. Acuérdense un día que yo les conté a ustedes. Un joven a quien recogí en un camión que manejaba y tan pronto supo que yo era cristiano, me dijo, pero usted fue bautizado en una piscina. Ese bautismo no sirve. Automáticamente él me atacó y yo no le discutí, simplemente me acerqué y le expliqué. Y él terminó creyendo, no solo él, sus padres, sus hermanos y la comunidad donde él estaba. Porque me di a la tarea de ir y estar con ellos y explicarles las cosas. Acordémonos de Apolos. En la Biblia se habla de Apolos. ¿Quién era Apolos? Un seguidor de Juan el Bautista, que predicaba el evangelio de Juan, el bautismo de Juan. Pero dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron mejor el camino del Señor. Amado, esto requiere tiempo. Yo quiero ganarme almas. Prepárese a ser un papá, a ser una mamá espiritual. Eso no es solamente entregar el evangelio en un bus. Perdónenme, pero es que mucha gente dice, yo prediqué el evangelio. Predicar el evangelio es explicar el evangelio. No es solamente ir por las calles y dar un volante y congréguese en alguna parte. Yo no sé. Pero es que necesitamos instruir a la gente. Por eso hay tanto legalismo. Por eso el uno cree una cosa y el otro cree otra. Porque no hay una disciplina en nosotros para enseñarles a ellos. No tenemos amor. Queremos es justificarnos con que ya prediqué el evangelio. Ya prediqué el evangelio. No, amados. Predicar el evangelio es sentarse uno con las personas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vayan de 2 en 2 por las casas. Entren a las casas. Si los saludan, diga bienvenido. Ustedes respondan shalom. Paz sea sobre esta casa. Y explicar la palabra. Y decir Dios es amor. No presentar un Dios que condena. No presentar un Dios que acaba a la gente, sino a un Dios de amor, un Dios de misericordia. Así era el Señor Jesús. Él iba por las aldeas predicando, pero iba con compasión, con amor, a instruir a la gente. Eso debemos hacerlo nosotros, mis amados. Para eso fuimos llamados a este camino de santidad, no para imponer normas. No para decirles que usted tiene que orar a esta hora o aquella. Mire, Dios es Dios de las 9 de la mañana. Dios es Dios a la 1 de la tarde. Dios es Dios a las 7 de la noche. Dios es Dios a la madrugada. ¿Por qué imponen cargas?
Por ahí alguien salió diciendo que la hora perfecta de coger a Dios, mejor dicho, desocupado, es a las 2 de la mañana. Se inventan una cantidad de cosas. Si usted tiene tiempo a las 10 de la mañana, arrodíllese donde está y ahí lo tiene. Es su Dios. No deje que le impongan cosas. O sea, sea libre, por favor, sea libre para amar a Dios. Sea libre para amar a Dios. Ame a Dios con su libertad, como Dios lo mandó. Pero ahorita en las calles, en Chile, en El Salvador, en muchos países están diciendo, es que Dios es Dios del día sábado. Por favor, si quedó abolido por Cristo Jesús, ¿cómo vamos a estar reclamando un día? Si Dios es Dios del día, no el día de Dios, es Dios, el Dios es el Dios del día. Pero queremos encasillar a Dios, queremos encasillar el evangelio. Amado, todo se está preparando para que venga alguien a tomar el lugar. Pero debemos ser sabios y llenarnos de amor. ¿Qué dice el verso 3? El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En pocas palabras, si Dios lo acepta, ¿por qué usted y yo no lo aceptamos? ¿Ah? Dios nos hizo a unos amarillos, a otros negros, a otros blancos, a otros mestizos. Tenemos diferentes estaturas, tenemos diferente verbo, tenemos diferentes formas de pensar, pero queremos nosotros encasillar a la gente. Es que tiene que ser así. Tienen que ser así. Hay personas que se parecen. Parecen las botellitas de Coca-Cola. Todas igualitas. Todas igualitas. Digan conmigo, Dios no me hizo en serie. Él me hizo en serio. Dios con cada uno de nosotros se tomó un tiempo. ¿Acaso Dios no es Dios de todos? ¿Acaso Él no hace salir su sol sobre buenos y sobre malos? ¿Acaso no respiramos todos este mismo aire? Dios nos dio vida. ¿Por qué nos lastimamos tanto? ¿Por qué no tenemos la capacidad de aprender a convivir con la diferencia? A entender que la otra persona es diferente y yo aprendo del otro en lo que yo no sé. Yo aprendo del otro, yo también tengo debilidades. ¿Cierto? Entonces, si nos ponemos en esa situación, podemos empezar a amar a la gente. De lo contrario, los vamos a poner prejuicios. Yo me acuerdo cuando la Biblia empezaron a salir en celulares. Yo alcancé a ser contaminado por esa situación. Y yo no cargaba mi Biblia en un celular. No, yo decía, no, esa no es la Biblia. Hasta que alguien me explicó y me dijo, me decía, hermano Edgar, aquí en esta Biblia análoga, en esta Biblia de papel escrita, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo lo leí y después me prende la Biblia, me saca en Juan 3:16 en el celular. ¿Qué dice aquí, hermano Edgar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me dijo, ¿hay alguna diferencia? Pero hay personas que se aferran, es que tiene que ser el papel. Si es lo mismo, tiene el mismo contenido, tiene la misma puntuación. Pero nosotros cuando caemos en legalismo, no, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. ¿Se da cuenta? Entonces caemos en legalismos absurdos, como el bautismo que tiene que ser en un río, en agua en movimiento. En la Biblia dice el pasaje de Felipe y el etíope. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
El carcelero de Filipo fue bautizado en su propia casa, en esas albercas grandes. Lidia de Tiatira, de igual manera. Muchas personas fueron bautizadas. Recordemos que las iglesias de antes eran casas, no lugares como ahora, estructurados, con mucha logística y muchas cosas. Entonces, caer en esos rituales, mis amados, hay que tener cuidado. Y yo esta palabra para todos los que les gusta imponer cargas a los demás. Otra razón por la cual las personas se comportan así, porque pueden estar desnutridos espiritualmente. Desnutridos espiritualmente. Se comportan así porque no hubo quien les enseñara, quien los alimentara. ¿Por qué recomiendan comer carne los nutricionistas? Porque tiene elementos que necesita el ser humano. ¿Por qué recomiendan comer frutas, cosas por el estilo? Un nutricionista da alimentos balanceados. Así pasa con la vida espiritual. Si a usted le dan de un solo alimento, le dejan débil otro lado de su cuerpo, y todo es necesario: el calcio, el hierro, el fósforo, vitaminas, los nutrientes que necesita el ser humano. Por eso, mis amados del Señor, hay personas que son muy buenas para orar, pero no leen la Biblia. Y hay personas que pueden ser buenas para orar y leer la Biblia, pero no ayunan. O sea, todo es un equilibrio. La vida cristiana es un equilibrio y una serie de cosas, como un matrimonio, que hay que pagar arriendo, o que hay que pagar la cuota de la casa, del apartamento, del carro, que hay que invertir dinero en educación, que hay que apartar dinero para recreación, que hay que comprar ropa, todo igual. La vida cristiana es una serie de muchas cosas. Ojalá nos pudiéramos quedar todo el tiempo, dicen algunos. Ojalá quedémonos aquí. Aquí estamos bien, que no haya que trabajar, que no haya que ir al colegio, que no haya que ir a la universidad. No se puede. Nosotros necesitamos vivir y ayudarle a los demás a vivir. Pero hay personas muy religiosas, nada espirituales. No son espirituales, son religiosas. Piensan que solo se la pueden pasar leyendo la Biblia y orando, y en la iglesia. ¿Y sabe cuántos hogares se destruyen por eso? Porque piensan que todo es allá, la iglesia, todo allá. 8 horas leyendo la Biblia. ¿Para qué? Lea poquito y practique mucho. Eso es mejor, eso es más beneficioso que volverse cabezón así, decir, es que yo me sé mucho. No. Practique lo poquito que entiende, y eso agrada al Señor. El versículo 4 dice: ¿tú quién eres? ¿Qué pregunta? ¿Tú quién eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Ahí estamos tomando el lugar de Dios, juzgando, cuando Dios no nos llamó a eso, nos llamó a edificarnos mutuamente. Así es que si conoce a alguien que está comenzando la vida cristiana, obsérvelo. Usted levantó las manos, él no la levantó, no lo juzgue, no lo pellizque para que levante las manos. No le diga nada, tranquilo, ya llega el momento. Más bien espere si le pregunta por qué hay que levantar la mano, entonces usted tiene una buena respuesta. Hay personas que se sienten bien sentados orando, déjelo que se siente y ore, déjelo. Ya llegará el momento. Esa es su tarea, esa es mi tarea, ayudarles. Como dijo el apóstol Pablo, ¿a quién se lo dijo? A personas maduras: aprended de mí, o sé imitadores de mí como yo de Cristo. Las personas al principio quieren parecerse a alguien, pero cuando conocen a Jesús quieren parecerse a Jesús. Nos quitan de por medio, y eso es bueno. Entonces, no dejemos y no permitamos que las personas creen demasiada dependencia de nosotros.
sino ayudémosles a conectarse con el Señor, con su Señor, con el que los salvó, con el que los formó, con el que los va a llevar al cielo. Esa es nuestra tarea, no que sean nuestros niños espirituales. Hay un conferencista que define una iglesia así, muy mimada, como un jardín infantil, como un hobby, como un lobby, perdón. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos malcriando a las personas porque no le estamos mostrando la esencia. Le estamos mostrando la forma, pero no el fondo de las cosas. ¿Tú quién eres que juzgas? Dice el verso 4, al criado ajeno. Ahí comienza el Señor a reclamar los suyos. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Las almas son de Dios, mis amados. Las almas siguen siendo de Dios. ¿Por qué quiere apropiarse de algo que no es suyo o de alguien que no es suyo? Mire, los que hoy en día dirigen sectas son personas así. Se aprovecharon de la debilidad de alguien. Se aprovecharon. No les gusta enseñar las verdades de Dios. ¿Para qué? Para que dependan de ellos. Pero en esta casa le enseñamos a usted a depender de Dios. En esta casa le enseñamos que usted tiene un Dios personal, un Dios de amor, un Dios maravilloso. Y le ayudamos a que lo conozca mejor, para que no ponga su confianza en hombres ni en instituciones que pueden estar erradas si usted no lo sabía. Y usted cree que eso es Dios. Hay gente que quiere adeptos, seguidores, para llevarlos para donde ellos van. Hay que tener cuidado, mis amados. Cuide su salvación, cuide su vida, cuide su alma, cuide a su familia. Cuídelos bastante. No les imponga cosas. Hay espositos de hermanas que ya debieran haber sido cristianos y dicen, no, pero es que para hacer lo que ella hace, que dar botes, que estar así, que estar así, no. Entonces les estamos enseñando paradigmas, esquemas que no están en el Señor. Ya pasaron muchas cosas de lo que sigue haciendo el pueblo del Señor. Ya pasó. Y Jesús vino por ese motivo, estaba cansado. Y él vino a enseñarnos cómo acercarnos a Dios en verdad, de corazón, de corazón. Enséñale al hermano que no sabe orar, enséñele a orar. Enséñele a orar. Enséñele a ayunar. Enséñele el por qué hay que congregarse. Enséñele por qué hay que leer la palabra de Dios. O sea, enseñemos, más que imponer cosas, enseñarlas. En el verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, ¿se da cuenta? Y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahí está el secreto. Lograr que cada uno entienda a su Dios personal. Y si usted lo ve que se está desviando, que en lugar de orar está rezando, enséñele. En lugar de regañarlo, en lugar de amonestarlo así con cierta actitud. No, venga, amado, venga, oramos. Todo se aprende por imitación. La mayoría de las cosas en la vida se aprenden por imitación, viendo cómo lo hacen los demás. Y en el verso 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Ahí está. Dios nos va hay un día en el cual vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Pero no quiere decir que la persona se tenga que parecer a usted. Déjelo vivir en su originalidad al Dios que lo llamó, al Dios que lo trajo. Entonces, vamos a orar. Oremos con amor. Oremos con amor. Oremos como quien quiere que las personas verdaderamente conozcan al Señor. Que se quiten vendas, que se quiten prejuicios, legalismos. Mucho legalismo hoy en día, mucho legalismo. Han pasado tantos años y en lugar de avanzar retrocedemos.
desafortunadamente. Para vergüenza nuestra hay que decirlo. Muchas escuelas que se atribuyen la verdad están enseñando herejías. ¿Y qué es una herejía? Verdades mezcladas con mentiras. Hoy en día cargan el shofar. Ahora predican y no lo pueden hacer si no tienen un manto judío. Imagínense arandelas. A ustedes, pastores, me dirijo en esta mañana. Todo el que hace eso, le faltó Cristo. Aló. Todo el que está haciendo eso es porque la gracia no le alcanzó. Es porque la gracia no fue suficiente el sacrificio de Jesús. Entonces quieren mezclar a Cristo con la ley. Si fue la ley la que prácticamente mató a Cristo. Fue la ley. Fue la ley, fue por la ley que no fue capaz de santificar al hombre. Que Cristo tuvo que venir a enseñarnos. ¿Cómo amar algo que le hizo daño a nuestro Salvador? ¿Cómo amar algo que el mismo Jesús vino a decir? Hay que pasar la página. Por eso se llama Nuevo Testamento y nosotros estamos en un nuevo vivir. Y no quiere decir que el antiguo queda abolido, pero la mayoría de cosas quedaron abolidas, como comer cosas. Amado, ore y coma. Ore y coma. Pero si su conciencia le dictamina que algo no se debe comer, no lo coma, pero no lo coma usted. No obligue a los demás a no comer lo que usted no quiere comer. Simplemente usted no coma por motivos de conciencia. Por motivos de conciencia. El apóstol Pablo decía, si a algún hermano le es pecado que yo coma carne, dijo él, no comeré carne jamás. No por mi conciencia, sino por la conciencia de mi hermano que es débil. Para él eso es pecado, pues yo no lo haré, no por mí, sino por él. Mi conciencia está limpia, yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer para que la conciencia de mi hermano no sea contaminada, no sea maltratada. No sé si usted puede, ahí donde está, inclinar su rostro. Si conoce personas, si tiene personas en su misma casa que tienen estas actitudes débiles, estos comportamientos débiles, porque por lo general los que más imponen carga son gente débil, son personas débiles en la fe, que no han madurado todavía y son sin culpa. Son sin culpa para nosotros, porque Dios es el que determina todas las cosas. Ayudémosles a conocer a nuestro gran Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Cristo glorificado. Del Cristo resucitado. Enseñémosles a conocer al que ascendió a los cielos, al que está sentado a la derecha del Padre. Aquel que invitó a Juan, al apóstol, a que subiera al cielo y le revelara el libro de Apocalipsis y le dijera, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el que soy, el gran yo soy, el eterno presente con nosotros. Enseñémosles a ellos que Jesús es la oportunidad que tenemos de vida. Enseñémosles a ellos que en Jesús nosotros podemos ser salvos, que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que Él es el que quita las cargas, Él es el que da sabiduría para tomar sabias decisiones. Enseñémosles a ellos si están cargados, si están angustiados, si están atribulados. Digámosle que todavía el Señor Jesús mantiene vigente su invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No es la iglesia la que hace descansar. No es la institución la que hace descansar. El que dijo eso fue directamente Él. Él es el que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Él fue el que dijo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es Él. Ámelo a Él. Ámelo a Él. Deshágase de todas esas cosas que le han colocado en su mente, en su corazón.
y viva hoy en plenitud de Dios. Viva hoy en libertad de Dios. Ya no se deje llenar su mente y su corazón de paradigmas. Uno sabe cómo debe ir a la iglesia, uno sabe qué debe llevar, uno sabe el comportamiento, porque hay bebés espirituales, pero también hay gente rebelde. Debemos identificar quién es el bebé espiritual y quién es el rebelde, el que no quiere cambiar. Debemos dejar que él siga la vida, que siga la vida, que avance la vida. Usted va, usted se reúne, pero usted se reúne. Que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo estén haciendo lo mismo. Que usted no esté dividido internamente, sino que hoy dígale: Señor, tú sabes que te amo. Dios, tú sabes que te amo. Perdóname, Señor, cuando lo amé a la manera de los hombres y no a la manera tuya. Porque me impusieron normas, me impusieron paradigmas, me impusieron esquemas, Señor. Y me dejé llevar de eso. Pero hoy entiendo que tú eres mi Dios y que tú me amas como soy. Tú me amas como soy. Tú me aceptas como soy. Lo que no entiendo, Señor, por favor, házmelo entender. Házmelo comprender, Señor. Pero tú sabes que yo te amo. Que no es rebeldía mía, Señor. Simplemente así me enseñaron. Pero lo que pueda cambiar, lo voy a cambiar, mi Dios. Por ti, por mí, Señor. Para que haya una plena comunión. Porque fueron los días solemnes los que hicieron venir a Jesús de Nazaret a la tierra. Fue porque cambiamos. Desde nuestros antepasados se cambió todo. Muchas cosas se cambiaron. Hoy en día es más importante un shofar que la presencia del Espíritu Santo. Hoy en día es más importante un candelabro que la presencia del Espíritu Santo. Hoy en día es más importante una luz, un humo, el movimiento. Hoy en día es más importante un movimiento que un avivamiento. Hoy en día es más importante la forma que el fondo. Hoy en día es más importante el aroma que la esencia. Hoy en día es más importante lo que vemos que al Dios que no vemos, pero que está ahí, que es real, que es real. Dígale, Señor, que mis prejuicios, que mi legalismo, Señor, no me impida conocerte. Porque todo viene en sombras, todo viene en figuras, desde el principio. Desde el sacrificio que hizo Dios para cubrir a Adán y a Eva, desde ahí comenzó la redención del hombre. Desde ahí comenzó la redención del hombre. Oh, Ramasaya, Ribi canta la Batsaya. Hay un hombre que publicaron en días pasados en las redes sociales. Y algunos pastores no me dejan mentir. Hay hombres lujuriosos, depravados, que supuestamente cortando el vello púbico de la mujer recibe el Espíritu Santo y las mujeres se dejan. Uno no sabe quién es más ingenuo, si el hombre que lo hace o la mujer que se deja. Se ha sabido de pastores que le han dicho a las mujeres que si él las penetra sexualmente, reciben al Espíritu Santo. Dios mío, qué bajeza, qué bajeza, qué bajeza, y a eso le están haciendo caso. Otros recibiendo cachetadas. Reciba la cachetada del hombre de Dios para que sea ungido, y la gente pone el cachete. Por favor, por favor. Otros que el agua, la piscina del predicador, la piscina del predicador. Tantas cosas, la escoba ungida, los mantos. Yo no ignoro esto, no desconozco, no.
Yo sé que del apóstol Pablo se llevaban sus mantos, su ropa, porque era ropa ungida. Pero una cosa es fe y otra cosa es superstición. Una cosa es fe por amor y otra cosa es un legalismo impuesto por hombres, diciendo esto es Dios, esto es Dios, esta es mi verdad y en ella me aferro. Ahí vemos hombres llorando ante hombres. Cuando el apóstol Pedro dijo, hombres, somos iguales que ustedes, no hagan tal cosa. Y le ofrecieron sacrificios. Por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y muchos a quienes predicamos esta verdad de Dios, la cuestionan. Dicen, no puede ser, así no es. Es como yo aprendí en tal lugar. Por eso, amados del Señor, hoy más que nunca y ahora más que nunca debemos aferrarnos. Porque hay personas inclusive que si usted no tiene la manilla de tal lugar, no es de Dios. Que si usted no se pone la camiseta de tal lugar, no es de Dios. Ay, Dios mío. La verdad que esto causa dolor. Esto causa un pesar. Porque uno dice, hombres que llevaban tanto tiempo en el evangelio y comenzaron en la verdad, pero se han desviado hacia la mentira. Se están dejando llevar por fantasías, porque no leyeron bien, porque no fueron bien instruidos, porque asistieron a una escuela y les pareció hermoso. Que lo estético no nos quite la gracia de la belleza. Por eso hoy, con mucha humildad, y yo quiero que ustedes más luego se tomen un tiempo para amar a Dios, para amar a Dios. Experimenten a un Dios, experimentenlo, experimentenlo, vívanlo, disfrútenlo y no se dejen mover de fantasías, de cosas que están saliendo por el mundo. Nosotros hacemos actos proféticos, eso es muy diferente, un acto profético, a imponer cosas que si no es de esta u otra manera, no está Dios ahí, no. Dios está con el humilde, Dios está con el que sabe leer, pero también con el que no sabe leer. Dios está con el que tiene dinero, pero también con el que no tiene ni siquiera para tomar un desayuno hoy. Dios está hoy con el grande y con el pequeño. Dios está con el que habla y con el sordomudo. Dios está con el que ve y con el que no lo hace. Dios está con todos. Es Dios de todos. Él nos ama a todos. Dígale, Señor, me comprometo a amar tu creación. Me comprometo a amar al débil. Me comprometo, Señor, a ayudarlo a crecer. Me comprometo a ayudarle a quitar vendas. Vendas de religiosidad, vendas de otras creencias. Pero es que es imposible estar en este evangelio de vida tan claro como es y que estemos tan confundidos en cosas. Yo bendigo sus vidas. Bendigo su vida, Brenda Arenas. Bendigo su vida, Blanca Forero. Bendigo su vida, Carmenza, y el grupo de personas que están ahí. Bendigo su vida, Diego Briceño. Bendigo sus vidas, Luis Labrador y su amada esposa Elba. Bendigo su vida, Flor Sastre, Jorge Garzón y su casa. Bendigo su vida, Mónica Niño, la vida de sus hijos, de Tomás, de Camilo. Bendigo la vida de ustedes, de Josefina, sus hijos, su casa. Bendigo su vida, Ivonne Vázquez, a su esposo Cristian. Bendigo su vida, Laura Erazo, su familia. Bendigo su vida, Lady Camargo, la vida de su casa, de su padre, de sus hermanos. Bendigo su vida, Lorena Castañeda, Andrés Plazas y sus hijos. Bendigo su vida, Hildebrando Yolima y sus hijos. Bendigo la vida de Lucía Rosero, su familia, su hijo Andrés, que es siervo del Señor. Bendigo la vida suya, Luz Clelia,
la vida de sus hijas, su propósito en Dios. Bendigo su vida, Efrén, la vida de su amada esposa, de Marilyn. Bendigo su vida, Marta. Bendigo su vida, Marta Sastre. Bendigo su vida, Miriam. Bendigo su vida, Mónica Betancourt, Natalia, Carla Sánchez. Bendigo su vida, la vida de su casa. Bendigo su vida, Alonso, la vida de su esposa, Nidia, sus hijos. Bendigo sus vidas, pastores, Mario y Diana. Les bendigo con toda bendición, que su ministerio se ensanche, crezca y avance. Bendigo su vida, pastores Francisco y Luceli, en el nombre de Jesús de Nazaret, que venga lo mejor, lo que está reservado para ustedes. Bendigo su vida, Rosa Tupe, a su esposito Enrique le bendigo en el nombre de Jesús. A Sara, bendigo su vida, a su casa. Bendigo su vida, Gloria Fuentes, José Rizcanevo y sus hijos, sus propósitos en cada uno de ustedes. Hoy declaro en el nombre de Jesús que ustedes no se desviarán de este camino, ni a la derecha ni a la izquierda. Nadie los hará retroceder, nadie los estancará y nadie los desviará. Declaro que ustedes terminarán todos sus días bien y que ustedes, sus nombres y el nombre de sus familias están escritos en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todos ellos. Amén y amén.